Y creo que la primera pregunta que les daría a ustedes dos es sobre esto. O sea, ¿cuál creen que es el origen de estas manifestaciones del espiritismo New Age? Si quieres iniciar tu oración, adelante. Bien, en este punto, cuando fui convocado para dialogar hoy día, desde ya aclaré, y se lo aclaré también en su momento, Ángel, como el conocimiento en materia netamente teología me excede por completo, claramente que no podría hacer en una hora un repaso histórico de lo que es netamente el espiritismo. De hecho, hablar de espiritismo sería una corriente tan amplia que tenemos que empezar a buscar desde los orígenes propios de la humanidad. Sí me interesaba focalizarme en el concepto propio de la New Age, pero no desde una visión, insisto, netamente teológica, porque es algo que excede y escapa a mi entender por completo, sino desde lo que es su expresión cultural. Y de hecho, la cultura va a tener una repercusión propia en el campo político. Sin ir más lejos, la propia palabra cultura es aquel campo donde se cultiva las formas de vida, ideas e idiosincrasia que luego es cosechado por el campo netamente político. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo que es la cultura de New Age? Que aquí es donde yo me quería focalizar. Que si bien siempre ha existido distintas expresiones antagónicas a lo que es la cristiandad, ya sea mediante formas de un determinado sincretismo, ya sea a través de otras religiones o ya sea a través de malformaciones que se han ido derivando, hay un punto que sí es trascendental. La New Age cobra especial relevancia en la cultura posmoderna. Es decir, acaecida la posmodernidad es donde se cobra un auge, particularmente por dos fenómenos. En primer lugar, lo que podríamos definir rápidamente, lo que es una cultura snack o, como se dice más coloquialmente, una cultura de lo rápido, de lo instantáneo, del aquí y el ahora. Y en segundo lugar, porque es una consolidación de una forma específica del Homo Deus. Entonces, sobre estos dos puntos yo voy a basar esta primera presentación en forma muy breve. Respecto a lo que es la cultura snack o la cultura de lo rápido, hay una tendencia natural en el ser humano a buscar lo que se podría definir como un aforismo. Y esto es histórico. De hecho, esto ya se veía en las primeras maquetas arquitectónicas ya en la Edad Media, como a su vez con el pasaje de los grandes mausoleos a las pequeñas urnas, con el trato que se le daba digno a los muertos. Es decir, siempre hubo una tendencia a reducir bajo este viejo lema, para que se entienda, de lo bueno y lo breve es doblemente bueno. En esta idea de empezar las reducciones, se intenta a su vez optimizar el tiempo de vida, particularmente a medida que se empieza a perder la vida contemplativa, en términos agustinianos, a medida que el ser humano se aleja de ese sentido de trascendencia, se empieza a abrazar lo inmanente. Y en esto, al perderse ese sentido de trascendencia y al perder la humanidad ese sentido de la vida luego de la vida, lo que se utiliza es los mejores mecanismos de optimización de recursos, particularmente el tiempo, que es el recurso más escaso, dentro de lo que es la propia vida. Por eso se va a observar que no solo con la New Age, sino con todos los fenómenos, hay una tendencia a la reducción. Podemos verlo desde fenómenos que van desde el amor líquido, donde actualmente se puede constatar las tasas de divorcio, las bajas tasas de fertilidad, la falta de compromiso en la juventud, hasta la forma en la que se desarrolla la comunicación actualmente. Hoy tiene más éxito un Twitter con 140 caracteres que de repente una obra magistral de 3 tomos. Hoy de repente Instagram o TikTok han logrado reemplazar por lo instantáneo de sus imágenes a grandes plataformas como YouTube con conferencias de 2 horas. Hoy incluso los medios periodísticos tienen que resumir en una imagen y en un titular todo el contenido. A su vez, lo mismo sucede con la religión. Porque la religión, en tiempos pasados, pensemos particularmente la religión católica, ni siquiera los católicos han llegado a leer en forma acabada la Suma Teológica, las Sagradas Escrituras, el Magisterio de la Iglesia, cada encíclica papal. Entonces esto genera una suerte de disconformidad, porque no se puede pertenecer a algo que no se conoce, se ama lo que se conoce, de hecho. Entonces, aquí donde aparece un auge de decir, bueno, qué mejor que una religión instantánea
que nos genere la salvación en forma instantánea, que nos genere la iluminación en forma instantánea, que genere un campo moral en forma instantánea. De hecho, si uno observa, y esto es la tesis de mi segundo capítulo en mi libro, en mi primer libro, capítulo 2, sobre la virtud, se observa que en realidad la virtud tanto, y ven los extremos, desde Aristóteles, pasando por San Agustín, Santo Tomás, hasta Kant, permanece esta idea del hábito en el tiempo como una forma específica de perfección en el ser. Ahora, esto requiere disciplina, sacrificio e, insisto, tiempo. La New Age ofrece un sistema de virtud instantáneo. Y esto se vincula directamente a la cultura snack. Porque de hecho, la cultura New Age comparte esta visión con todo lo que es el mercado en la posmodernidad, que ni siquiera podemos hablar de libre mercado, es simplemente una tendencia oligopólica de ciertos metacapitales que ya no solamente intentan vender kits de identidades, sino que venden kits de moral. De hecho, uno cuando observa grandes empresas como Coca-Cola o Gillette, no se está vendiendo un producto de determinado precio, sino lo que se vende es una idea, y una idea identitaria, y una idea identitaria que también define la moral. Y en ese sentido, las corrientes New Age también son un excelente mercado, ya sea para viajes o ya sea simplemente para el merchandising en el propio hogar. Pero lo importante es que se vende una idea de bienestar en el sujeto, tomando un cursito de Reiki, viajando a la India, tomando alguna clase de respiración con los pies descalzos en el pasto. Hay un sinfín de elementos que el mercado toma para sí y que el sistema aprovecha. Y el segundo punto es la consolidación del Homo Deus. Y en este sentido, acá sí se puede ver quizás un punto que es fundamental, vinculado directamente a lo que es la política. ¿Por qué? Porque el Homo Deus uno lo puede observar ya no solamente con la teoría de este autor israelita, que de hecho es un libro que recomiendo leer como cultura general, sino en lo que es la propia voluntad del ser humano elevada a la categoría de lo divino. Es decir, en la posmodernidad el ser humano constituye desde su discurso lo que es. Es decir, lo que es ya no es lo que es por la propia realidad, sino por la propia palabra. El discurso es constitutivo de realidad. ¿Ya? Y entonces, un ser humano va a hacerlo en tanto y en cuanto la maternidad sea deseada. Un hombre va a ser hombre en tanto y en cuanto el hombre así lo autoperciba. Y la religión va a ser buena o mala en tanto y en cuanto el discurso sí lo defina y no por las verdades supremas esbozadas a lo largo de la historia. Entonces, de repente, vamos a encontrar que ya incluso dentro de los propios católicos que al día de hoy, si dijesen lo mismo que se dice hace 100 años atrás, hoy se han sido condenados por herejes. Y sin embargo, hoy son aplaudidos. ¿Por qué? Porque se ha diluido, lo sólido se ha diluido y lo líquido ingresó incluso a las esferas de la propia religión. Y esto es lo que quiero vincular, que va directo al vínculo con lo político. Porque de hecho, la religión no siempre ha sido lo que se conoce tal como se concibe hoy, como esto de, bueno, es una expresión de la individualidad de cada uno. La religión fue cimiento de la civilización, y en una civilización como la posmoderna, donde todo se diluye, la religión también se ha diluido. Y esto ha sido también en procesos gracias a las grandes revoluciones que han atacado directamente a la cristiandad. Con esta idea de la libertad religiosa, cada ser humano es capaz de darse a sí mismo su propia religión, pero lo importante es que sea una religión acorde a lo que el sistema necesita. ¿Y qué es lo que el sistema necesita? Que vos creas en la Gaia, la Pachamama, la madre naturaleza, que vos creas en la New Age, que vos creas en cualquier sincretismo, que vos creas en cualquier secta, que vos creas en cualquier expresión del budismo, incluso en religiones enemigas a la cristiandad, como se está viendo con la inmigración sustitutiva de Europa. Pero lo importante es que no seas cristiano, pero si vas a ser cristiano, tiene que ser dentro de un espacio privado, no en un espacio público. Que tu religión se vuelva algo consumible en lo privado, pero que no trascienda a lo público, porque eso generaría un motor de revolución. Entonces, hoy, verdaderamente, y esto se observa incluso en espacios contrarrevolucionarios, lo que hay es una lucha por tratar de mantener la verdadera fe
en un mundo diezmado por el laicismo y el secularismo heredado de la Revolución, que se hace eco en el sistema político y que repercute en una cultura totalmente líquida, totalmente posmoderna y una cultura totalmente aislada de un orden trascendental, donde el Homo Deus ya no solo ha constituido la realidad del mundo, sino que constituye la realidad de la religión y el orden trascendental. Tan inmanente ha sido esta cultura que de hecho hasta lo más trascendental que es la propia fe se convierte en una expresión de la propia voluntad, que ya no es una voluntad procreacional o una voluntad de género, sino ahora una voluntad religiosa inmanente la que está determinando la agenda actualmente. Perfecto. Ahora vamos contigo, Benjamín. Un poco de dónde crees que nace el fenómeno New Age y el espiritismo New Age actual, que ya Horacio lo describió bastante bien. Lo describió muy bien. De hecho, yo tenía unas notas tomadas y lo que yo iba a decir, lo que voy a decir, es muy parecido más o menos a lo que ha dicho él. Pero bueno, voy a decirlo igualmente. Para las cosas que son verdad 2 veces no están mal que las repita. Yo achaco la aparición de este tipo de cosas a 2 motivos principales, ¿vale? A 2 motivos principales. Yo creo que antes de hablar de por qué aparece, tendríamos que haber hablado de qué es, pero bueno, eso podemos hablarlo después, porque es exactamente qué es esto de New Age, porque hay mucha gente que igual no sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, eso si quieres lo explico después, ya que la pregunta concreta es esta. ¿Por qué aparecen? Yo achaco 2 motivos principales. El primero es la desaparición de Dios en la vida pública y su relevo al ámbito puramente privado. Y también al abandono masivo de la religión. Son cosas distintas. Una cosa es que la religión se haya, incluso la católica, hay muchos católicos que dicen que son así, que hayan reducido su religiosidad puramente al ámbito privado y luego ya que numerosas personas hayan abandonado la religión, o sea, que son ateos o agnósticos o estas cosas, ¿no? O que la hayan abandonado de una apostasía, decimos, ¿no? O sea, una cosa que luego hay muchas formas, como decimos, de ser espiritual, pero no profesar una religión como tal. Entonces, claro, esto lo que hace es que la gente busque respuestas, tenga inquietudes insatisfechas que tratan de sufragar mediante cualquier cosa que suena bien, pero que aún así no les introduce en un compromiso de aceptar unas normas morales y una autoridad divina. Que esto es un poco lo que pasa aquí. Es decir, yo tengo una serie de creencias espirituales, pero son creencias un poco a la carta, según tal, pero esas creencias no me obligan a mí a restringir mi comportamiento o comportarme de determinada manera, sino que es un poco libertad de cada uno para decir, bueno, son unas creencias espirituales en el más allá, la naturaleza y cosas así, ¿no? Como decíamos, pero eso a mí no me restringe mi comportamiento, no me da problemas de conciencia. La religión sí. La religión es unas normas morales concretas. Esto está mal, esto está bien. Si tú haces lo malo, tienes problemas de conciencia, tienes que apalearlo confesándote o lo que sea. Y en este caso eso no sucede. El segundo motivo que yo doy para esto, para la aparición de esto, es el hecho de que sociológicamente no exista ningún sistema. Y me voy a explicar. No existe un sistema único sociológicamente. El sistema es que hay muchos sistemas. O sea, que cada uno se crea su sistema. No hay un sistema como tal, un ethos. No hay una creencia común, algo colectivo que todo el mundo comparta. Más bien que cada uno se comporta según lo que crea, se junta con sus tribus urbanas o sus diferentes... De hecho, es que si vemos... hay eso que llaman las tribus urbanas, que suena un poco más adolescente, pero de mayor suele pasar igualmente. Cada uno se encierra en un grupo concreto con una serie de formas de vivir la vida o de principios, una cosa así. Y esto evidentemente le da alas al New Age para desplegarse, pues digamos que esa religión, esa espiritualidad se amolda a las apetencias de cada uno, no es... Como la religión católica, por ejemplo, es esta, no es la que a ti te parece. Es esto y tú te tienes que amoldar a la religión católica. No al revés, no ella se amolda, no la religión, la espiritualidad se amolda a lo que a ti te parece y a lo que a ti te gusta. Que esto es todo lo contrario a la religión católica,
Porque cada uno se tiene que amoldarse a las enseñanzas de Dios y de la Iglesia, o sea, es ese principio de autoridad, ¿no? La gente toma, digamos, los elementos que les conviene y desecha los otros. Y como vivimos en un mundo que no existe un único sistema, una única forma de vivir, que no hay elementos comunes en la vida de las diferentes personas, es lógico también, o es razonable pensar que con la religión pasa lo mismo, que es que cada uno mantenga una religión diferente cogiendo elementos espirituales, ¿no? Y además esto tiene un rasgo muy curioso. Un rasgo muy curioso este tipo de religiones. Son religiones que niegan la divinidad, o sea niegan realmente, quiero decir, racionalmente no se podrían sostener, yo creo, ¿no? Porque las vías de Santo Tomás, ese desarrollo del último motor inmóvil, el fundamento último de la moral, el fundamento último de la perfección, entonces, esos son desarrollos racionales ¿no? Pero esto realmente no es así, o sea, simplemente es, bueno, pues cualquier otra cosa, ¿no? Es un poco como las religiones politeístas, ¿no? Que se sostienen, bueno, pues si la típica refutación que se hace de las religiones politeístas, ¿no? Pues si hay un Dios que es Dios y es perfecto, no puede haber otro Dios porque si tiene un elemento más que el otro no tiene, entonces no hay perfección, ¿no? Bueno, pues una cosa así, ¿no? Pues esto es un poco así también, ¿no? Dice, no se sostiene racionalmente tampoco. Luego a mí, o sea, a mí una cosa que me gustan es que Dios no va en contra de la racionalidad, o sea, ¿no? ¿Qué más? Digo que, claro, esta espiritualidad que se ve, que está diluida de diferentes formas y según cada uno elige lo que le gusta, no solo se ve en cosas concretas, sino se ve en el día a día, por ejemplo, en cuestiones como la boda civil, que esto es un ejemplo que quería poner yo para que se viese claro el ejemplo. Es decir, si vosotros habéis ido alguna vez a una boda civil, yo he ido a una, creo, yo he ido a una nada más, veis que hay muchos elementos de la boda civil que están copiados o parodiados, yo digo, a mí me gusta más parodiados, de la boda católica. Es decir, tú dices, claro, supuestamente estás en un ámbito en el que es todo laico, el que es todo racional, cuadrado, no, es todo pensado tal igual, y aún así ves que en esa celebración hay elementos que son espirituales realmente, ¿no? Es decir, lo lógico sería, digo yo, ¿no? Vais a hacer un contrato, bueno, pues vas ahí, vas a firmar un contrato de tal y nos vamos. No, pero normalmente a la gente le gusta que hable alguien y uno que diga un poema, a ellos les gusta decir no sé qué, ponemos una canción, después tiramos arroz, vamos vestidos de una manera muy tal, luego la celebración, no sé cómo son las bodas allí, pero aquí, por ejemplo, hay una tradición que es de cortar la corbata al novio y luego se parte en cachos y se da a los invitados, ¿no? Y luego la novia tira el ramo para... Eso se hace en todos lados. Bueno, pues ese tipo de elementos que no son racionales, es racional. Cortar la corbata, ¿por qué se hace? ¿O por qué se hace tirar el ramo para atrás? ¿Eso es racional? ¿Está pensado? No, no es racional, pero es una tradición, es una costumbre que se repite igualmente en algo que se presupone que es laico y racional y que no tiene ninguna espiritualidad. Es decir, la espiritualidad se mantiene igualmente en la persona atea o la persona que no cree, en la persona que no sigue ninguna religión. Se mantiene igualmente este tipo de elementos. ¿Qué no se mantiene? La obligatoriedad de seguir esos principios morales, la obligatoriedad de seguir esas normas y tener una conciencia de que algo se ha hecho malo, ¿no? Es decir, se coge lo bueno de la religión. Me gusta el catolicismo o la espiritualidad o lo que sea, me gusta porque, bueno, pues porque es bonito, porque me da mucha paz interior, porque me tal y cual, cojo lo bonito, pero no cojo lo malo. O lo malo, entre comillas, ¿no? Digamos, que no sería malo, es restringir, o sea, lo que me supone a mí un esfuerzo, que es restringir mi comportamiento. Y yo digo que es un poco por eso, por lo que ha dicho Horacio también, en general, yo creo que trato de completar un poco lo que ha dicho él. Claro, es un poco eso, es a la carta, cada uno coge cada cosa, el sistema es que no hay sistema, sino que cada uno se crea el suyo propio, lo sólido se diluye y no hay nada que sostenga nada. La moral no se sostiene más que por lo que yo creo y lo que yo pienso que es así. Esto está bien, está mal, dependiendo de lo que yo crea. Si mañana yo me levanto y creo que esto está mal y ayer pensaba que estaba bien,
pues ahora está mal y ayer estaba bien y da igual y no me cuestiono ni siquiera el procedimiento. Y al final lo que creamos, pues es eso. O sea, el tema de la moral a mí me gusta mucho porque es muy visual. Es decir, si la moral se sostiene solamente en la subjetividad de cada uno, si llega a otro y te dice lo contrario, te dice, por ejemplo, matar está bien, matar por placer está bien. Ya te digo, porque es una cosa mucho más fácil. No, matar por placer está bien. Si te viene alguien así, ¿quién eres tú para decirle a él que esa conclusión es equivocada? Si él ha formado su razonamiento de la misma manera que lo has formado tú, que es por su propia subjetividad. Es decir, la subjetividad no tiene ningún valor realmente en la moral. Digo, no tiene ningún valor que tú pienses esto o pienses lo otro, porque el otro piensa lo contrario y tiene el mismo valor que lo que pienses tú. Bueno, pues esto es un poco la idea. Sí, y es algo muy propio de los procesos de secularización. Conforme las comunidades políticas van perdiendo una fe común, por no llamarla oficial, se adopta el pensamiento liberal de es el individuo el que construye su realidad, el que construye su existencia, y pues cualquier creencia es válida porque es la del individuo. Y aquí va otra cuestión. O sea, en el fenómeno New Age lo que vemos es bastante sincretismo de creencias. O sea, orientales, nativas americanas, paganas europeas y cosas de ese estilo. Y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene el sincretismo? ¿De dónde también surge este sincretismo? Y realmente en qué es lo que creen estas personas cuando no creen o en nada, o al menos en la religión que es la dominante en Occidente, que sigue siendo el cristianismo. Aquí también de nuevo Horacio. Bueno, acá hay un punto que yo en ese sentido trato de mantener una visión, podemos decir, más conservadora, que en ese sentido es tratar de partir de un realismo. O sea, todos saben que en mi mundo ideal estaríamos todos bajo podríamos decir, una monarquía católica sana, todos felices y todos contentos. Y lo cierto es que vivimos en un determinado estado con una tradición, y esta tradición, buena o mala, ya ha generado sus frutos. Y sobre esto la persona debe posicionarse, como siempre digo, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Pero así como insisto, la mirada está en el cielo, los pies tienen que estar sobre una realidad concreta. Ahora, acá quería aprovechar tu pregunta, Hugo, porque hay un tema que es muy interesante en torno a, bueno, qué se desarrolla luego o cómo se desarrolla en última instancia este fenómeno, digamos, ¿no? Lo que es la New Age. Y claro, de todas las religiones, este es un tema que a veces a algunos les cuesta asumir, pero de todas las religiones, y un poco lo que estoy escribiendo hoy día, la más atacada ha sido históricamente la cristiana. Esto es histórico, digamos, ¿no? Es decir, uno cuando empieza a ver, más en tiempos modernos, quiero aclararlo, ¿no? O sea, partamos de lo que es la aparición del Estado moderno del siglo XVI en adelante. La religión más atacada fue históricamente la cristiana. Ya con el proceso de propaganda adversa que generó la Ilustración, las grandes revoluciones, y no me refiero solo a la Revolución Rusa, podríamos ver desde los fenómenos que abastecieron lo acontecido en la Unión Soviética, hasta los cristeros en México, hasta la Segunda República en España. Entonces, la clave fue siempre la misma. Ahora, claro que esto va a permitir y va a favorecer la aparición de estas corrientes más modernas. Claro que lo va a permitir. Porque de hecho, cuán cómodo es en un mundo, que esto es lo que quería tocar, ¿no? Cuán cómodo es la aparición de estas corrientes, porque no hay una religión sustentada, al menos en Occidente, como fue la cristiandad en tiempos pretéritos. Y acá no me quiero extender mucho en este punto, pero quería hacer este repaso histórico para ver las dos grandes connotaciones. En su momento yo dije, cuando comencé la exposición, de lo que ha sido la venta de los kits de identidad y la venta de los kits de moral. Esto es un fenómeno que se viene dando particularmente en la última década, cuando ciertos capitales internacionales han incluso privatizado la moral. Digamos, entonces yo creo que en algún punto la sociedad se tiene que hacer cargo de este debate. Yo parto de la base de que no todos los problemas son el Estado
y no todas las soluciones van a provenir del sector privado. Así como hay una naturaleza caída en el hombre que se puede corromper con la suma de poder político, también se va a corromper con la suma de poder económico o cultural. Y me remito a lo que está aconteciendo en el siglo XXI. Ahora, acá hay un tema que a mí me gusta mucho poder tocar en algunas conferencias. Si uno viajaba en el siglo, pensemos rápidamente, siglo XIV, bueno, siglo XVI, pensamos en el siglo XVI, que creo que va a ser más fácil el desarrollo. Uno podía ir desde la Baja California, parte de la Baja California, hasta lo que sería el Virreinato del Reino de la Plata, a las Islas Filipinas, parte de las costas de África, de España, y la identidad común, compartida, era una identidad trascendental que no venía dado por un régimen, digamos, superfluo. La gente se definía, bueno, yo soy católico, ni siquiera empezó esta distinción de nacionalidades, era, mi identidad es católica, para que se entienda. Entonces, esto aunaba a la población bajo un determinado régimen moral, como bien planteó el preopinante, es fundamental esto. Se aunaban bajo un mismo régimen moral. Ahora, en la posmodernidad esto es imposible, porque ahora cada uno constituye su propia moral, pero a partir de lo que puede exhibirse y mostrarse, más en una era de pleno capitalismo de vigilancia, donde el mayor caudal de información es lo que el propio usuario muestra. Entonces, hoy la persona es moral en tanto y en cuanto lo exhiba. Si no, no existe. Lo que no se ve, no existe. Lo que no se dice, no es. Y lo que sí se dice, sí es, digamos. Entonces, aquí está el fondo de la cuestión. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Y esto es curioso, ¿no? Acá me voy a partir quizá un poco de tu pregunta, Hugo, pero quería aprovechar que se me vino a la mente esta idea y compartirla. Acá hay una paradoja muy interesante. De hecho, la derecha, entre comillas, la derecha, es un término muy abstracto como para tratar de dejar de lado del frente tanto la izquierda jacobina como el marxismo, como la nueva izquierda culturalista de la Escuela de Frankfurt, es tratar de generar dos bandos, digamos, el bando del bien y el bando del mal, a grandes rasgos, ¿no? Esto es curioso porque la gente de bien tiene una idea sana de lo que es la libertad en términos agustinianos, es decir, el ejercicio virtuoso y el libre albedrío. En esta búsqueda de libertad, particularmente lo que es la libertad de expresión, tuvieron que utilizar las herramientas que la propia posmodernidad ofrecía, particularmente inmiscuirse en la ontología digital, particularmente allí. Es decir, uno observa cuáles son los últimos espacios de resistencia que han quedado, y los que han quedado han sido siempre desde las redes sociales, desde gente que se agrupó en un grupo de WhatsApp, hasta gente que se contactó por Twitter, hasta gente que se expresó por YouTube. Curiosamente, para salvaguardar ese orden trascendental, en algún momento la propia derecha, entre 20 comillas adelante y 20 comillas atrás, va a tener que abandonar el mundo digital, porque es un mundo que ya está completamente privatizado y cooptado por esta idea del progresismo, que insisto, no es el progresismo de esa izquierda marxista como algunas relaciones, sino esa idea propia del siglo XVIII en adelante en cuanto al progreso material indefinido y la liberación absoluta. Este es el punto que va a haber que hacerse cargo. La única forma de rescatar una identidad sólida es volver al contacto real y comunitario que está por fuera de la atomización de los individuos. De hecho, yo en el momento tuve que hacer una recapacitación en mi vida, es decir, yo no me puedo decir referente pro vida, referente conservador, si estoy haciendo lo que el sistema desea, más yo que me dedico a escribir sobre la temática de control de natalidad, que conozco de principio a fin lo que es cada conferencia internacional y las políticas públicas al respecto. Si lo que el sistema desea es que yo no me reproduzca, entonces al final yo digo, las feministas son malas porque están haciendo A, B, C, y yo que estoy haciendo al frente. Lo mismo, pero no aborto. No, estoy siendo parte del mismo problema. Estoy haciendo una gala al ciudadano del mundo que recorre los países, que va para acá, que va para allá, que no tiene familia, que no tiene Dios, que no tiene patria, porque lo importante es, desde el discurso laico, desde el discurso cientificista, defender estos postulados. No hay que hablar de Dios, no hay que tener hijos, no hay que tener una patria. Y yo dije, no, acá hay un problema. Estoy siendo parte del sistema. No me puedo decir católico y como católico hacer lo que el mundo desea. En el momento que me estoy congraciando con el mundo, que insisto, estar un día en un país, luego en otro país, no tener familia,
no animarme a hablar de Dios públicamente, es lo que el sistema necesita. Luego, si aborto o no aborto, será un problema específico de dos empresas en particular. Pero en todo caso, un problema de la relación que tengo yo con esas dos empresas que no estoy consumiendo su servicio. Pero lo que el sistema necesita es esa atomización. Por eso es importante el tema de la cultura New Age, porque acá hay mucha gente que ha caído en estas trampas. Y mucha gente de bien que no ha entendido que el fondo de New Age no es si uno compró esos plastiquitos que cuelgan del techo para absorber las energías del televisor, o si uno cuando fue a pasear con el perrito anduvo caminando descalzo para absorber las energías. No, no. Es la forma en la que el individuo empieza a encontrar excusas perfectas para desarrollar su propio mundo moral. Y en algún punto van a decir, nadie va a plantear que esté bien matar por diversión. Yo diría, cuidado con esos puntos, porque cuando llevamos al extremo es porque en realidad puede darse, y se está dando en parte. Pensemos de una forma muy sencilla. ¿Qué me diría a mí y esto lo he debatido con liberales, anarcocapitalistas, libertarios, qué me dirían a mí? Lo importante es el pacto de no agresión. Yo diría, ¿y de dónde surge que es bueno el pacto de no agresión? ¿Cuál es ese orden sobrenatural? Porque si viene dado solo por acuerdos y convenciones, como sería un contrato social de Rousseau, en algún punto no alcanzaría para poder definir que no todos los proyectos de vida son iguales. Entonces no todos son merecedores del mismo respeto. Y si uno dice son acuerdos entre las personas porque las personas vivirían mejor, el decir que las personas vivirían mejor, aludiendo a cualquier axioma o cualquier premisa, están justificando una premisa utilitarista. El fin justifica los medios. Una premisa utilitarista, es decir, porque es útil no matar a nadie, es que no se mata a nadie. Por dar un ejemplo concreto, porque es útil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo demuestro que es útil matar a 2 o 3 personas, como puede ser, piensen en el ejemplo más básico, la película de La Purga, y tienen que decir, bueno, es válido. ¿Por qué? Porque se demostró que era útil matar a 2 o 3 personas. Entonces, no es que hay una esencia moral trascendental por fuera de la disposición de la voluntad del hombre que determina qué es bueno, bello y cierto. Por eso en la New Age aparece lo grotesco, aparece la mentira vestida de verdad, aparece cualquier falsedad enarbolada como régimen moral. Entonces, acá es donde yo quería rescatar. Yo me fui un poco de tu pregunta, Hugo, pero quería estas ideas que tenía en mente tratar de condensarlas, es decir, estar del lado correcto no significa hacer lo correcto. Y si vamos a hablar de lo que es la cultura de New Age, no me quiero centralizar solo en aquellas personas que van, que compran su kit religioso con las cartas de tarot o que han comprado las mandalas para pintar y sacarse el estrés, porque cada uno va a hacer en última instancia lo que desee con su bolsillo. Pero lo que estoy marcando es cuidado, simplemente yo jamás voy a utilizar los mecanismos coercitivos para imponer, sino para decir, no es lo mismo la persona que se estableció, formó comunidad y abrazó un orden moral, aun cuando uno se equivoca, porque uno está lleno de defectos, vicios, apegos desordenados, pero digo, reconocer que hay un mundo moral externo, objetivo y concreto, no es lo mismo que construir mi propia realidad virtual, porque lo que hace la New Age en última instancia, y con esto cierro, es profundizar el vicio de la ontología digital. Es la persona atomizada con sus lentes de realidad virtual, construyendo un avatar donde va a decir, bueno, como en el SimCity, esta va a ser mi iglesia, esto va a ser mi escuela, esto va a ser mi familia, y lo voy construyendo como yo decía, pero es todo falso. ¿Por qué? Porque es todo líquido, como Narciso. ¿Por qué Narciso es Narciso? Porque justamente se termina ahogando en sí mismo porque su imagen era un proyecto estético, como lo plantearía Lyotard en la posmodernidad. Es un proyecto estético, está para verse, pero no hay nada sólido de lo cual aferrarse. La New Age está generando esta trampa. Es gente que cree que la moral está allí encriptada en simplemente no dañar a otro o en simplemente hacer lo que uno desee. No se dan cuenta que en el fondo está la idea del non-serviam, que es no me voy a ajustar a ningún mecanismo externo y voy a construir lo que para mí es mi propia libertad. Y en eso terminan abrazando, como diría San Agustín, la propia esclavitud. Gracias, Horacio. Ahora vamos contigo, Benja, porque algunas cosas que pues pude leer de lo que investigaste, pues está el tema de que no solamente hay las creencias sincréticas que son promovidas por el mercado, o sea, vemos los mandalas, las tiendas esotéricas, sino también hay grupos dentro de la política, y no voy a hablar particularmente de todos los ecologistas,
que veneran a la Pachamama, sino también grupos en la derecha que han adoptado creencias New Age. Entonces, tal vez si es que podrías comentarnos sobre esto, Benja. Sí, digo, porque es que creo que esto habría que haberlo dicho al principio, porque mucha gente está diciendo, ¿qué es esto del New Age? ¿No? ¿Qué es? Entonces, claro, el New Age se utiliza para definir un movimiento concreto, digamos, algo muy concreto, que apareció a mediados del siglo XX y que es algo así como unos, ¿cómo se dice?, astrólogos, una cosa así. Y ellos interpretaban que a partir del 1962 se acababa la era de Acuario, una cosa así, y comenzaba la era de Capricornio, ¿no? Sí, era así. Pasaba la Capricornio. Bueno, y parece ser que la época anterior habían sido 2000 años de guerras y conflictos y tal, y ahora la nueva era iba a ser pues de paz, armonía y tal, igual un poco el hipismo, ¿no? Eso que vivimos y que poco a poco eso lo que pasó es que no se mantuvo como una cosa sólida, como la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Que tiene su doctrina y tal, sino que, bueno, se fue diluyendo, se fueron dividiendo, cada uno se fue formando su cosa y tal y cual. Entonces, cuando nos referimos a lo que es New Age, ya no nos referimos tampoco a tanto a ese movimiento concreto que se pensaban que el Sol en el 62 iba a pasar por no sé dónde, iba a cambiar una era de luz y color, sino que más bien ahora mismo se suele identificar como tal, pues digamos una especie de una mezcla heterogénea de cultos, corrientes filosóficas, doctrinas, terapias también, ¿no? Esoterismo, medicina alternativa, esto que se habla de la homeopatía y todo esto, ocultismo, relativismo también y secretismo religioso, ¿no? Y digo que esto es muy fácil de ver prácticas de estas, este tipo de prácticas extrañas de tal. Yo creo que, por ejemplo, los que sois de Sudamérica, igual tenéis ejemplos de gente que utiliza esas creencias antiguas de los indígenas, ¿no? Digo, que hace rituales y tal y cual, ¿no? Aquí, bueno, aquí lo que se suele hacer, pues es igual mezclar un poco más con el karma, el yin y el yang, ¿no? Estas cosas orientales, ¿no? Y, oye, ¿tú sabes qué es el yin y el yang? ¿Tú sabes qué es el karma? O sea, vamos a ver, tú has estudiado conmigo en el colegio, has hecho la comunión conmigo, además, has ido conmigo a catecismo, y ahora me vienes hablando del karma y del yin y del yang y estas cosas, ¿no? ¿De dónde lo has sacado, no? Bueno, pues claro, y pues también hemos visto pues, muy recurrente ver, yo que sé, hechizos para conseguir el amor o lo del tarot que nombró antes Horacio. Bueno, este tipo de prácticas, ¿no? Es un poco lo que se engloba dentro del New Age. ¿Qué pasa? Que, bueno, como digo, que esto del sincretismo religioso, de mezclar diferentes religiones con cosas raras y tal y mal, ¿no? Eso no es nada nuevo. Eso, bueno, eso pasaba ya en los primeros años del cristianismo con los gnósticos, ¿no? Eso ya pasó entonces. Y luego con el tiempo, pues lo que se dijo la masonería, que también era un poco así, ¿no? La masonería también era un poco así. Y yo digo, que es aquí donde lo que te había dicho yo, que hay determinados sectores de la extrema derecha que también son muy sincretistas. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de Julius Evola, que era una especie de neopagano que se montaba orgías raras, cosas así. O sea, no... quiero decir, y hay mucha corriente neofascista a día de hoy. Yo he tenido la suerte o la desgracia de tratar con alguna de estas personas que también se creen o quizás no se lo creen en el sentido puramente de tal, pero sí que le dan vueltas un poco al tema del neopaganismo y cosas así, que era la svástica para Hitler, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir, es la mezcla de diferentes creencias orientales o indígenas o lo que sea, con todo, hacer ahí un batiburrillo y creen en eso. Yo digo que esto lo vemos también, por ejemplo, yo conozco gente católica que en casa tiene un Buda. Tiene un Buda ahí como figurita, una cosa así, o que
o que tiene, yo que sé, un atrapasueños, o cosas que queda muy bonito. También me dice, bueno, me siento multicultural, o sea, ¿sabes? Soy cosmopolitano, ¿sabes? He visitado muchos sitios, he aprendido muchas culturas, soy una persona muy inteligente y tal, igual. Y tengo aquí una figura hindú, que esto significa no sé qué, yo sé cuánto y tal, igual, tal. Pero viene un poco también de eso, pero luego hay gente que se lo toma más en serio. Y además, yo te decía que aquí al lado de donde estoy yo ahora mismo, hay un sitio, aquí al lado te digo unos metros, hay un sitio que pone en grande un cartel que pone Gnosis. Entonces tú vas allí, yo me acerqué para ver qué era eso, para echar un ojo, estaba cerrado. Pero tienen fuera así como unos panfletos donde te dicen si entras aquí te daremos unas clases, no sé qué, para conseguir el conocimiento verdadero, ¿no? Para acercarte al conocimiento y a la verdad y no sé cuánto. Eso es el gnosticismo de toda la vida. Y eso no es nuevo, que eso ya existía en las primeras, muchos evangelios apócrifos que existen hoy que te dicen, no, es que ha aparecido un nuevo evangelio que la iglesia quiere ocultar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese evangelio se lo inventaron los gnósticos, se lo inventaban directamente y para darle credibilidad le ponían, no, este es el evangelio de María Magdalena o este es el evangelio de Judas, ¿no? Eso ya aparecía entonces, se lo inventaban completamente, por cierto. Se ponían el nombre simplemente para darle credibilidad al evangelio que se estaban inventando ellos. Y ese evangelio se lo inventaban, bueno, sus escritos era para desarrollar mucho sus ideas teológicas que eran muy complicadas y muy tal, que al final era para llevarte a la verdad. Y ¿no? Los cristianos son una especie de personas que, los cristianos gnósticos digo, para su percepción, no sé, personas que a través de seguir esa religión consiguen llegar a un mundo más allá de los demás, a un grado de conocimiento diferente y tal y cual, ¿no? Pues esto también pasa con la masonería y esto pasa también con cosas que a día de hoy siguen existiendo y tiene un poco también de relación con esto. Yo digo que no es que muchas veces se profesan ese tipo de cosas de manera puramente inconsciente, creencias, como dijo antes Horacio, lo de la naturaleza. Ahora lo estamos viendo con el volcán de aquí, bueno, aquí al lado, yo digo, lo tengo aquí al lado, lo tengo bastante lejos. Lo estamos viendo con el volcán de La Palma. Digo, está lejos porque yo estoy a la otra punta de las islas. Y que mucha gente dice, no, es que la naturaleza quiere enviarnos un aviso de que la estamos maltratando. O cosas así. Pues este tipo de cosas, pues son, y lo que decías tú del ecologismo y tal y cual, pues son señales de que estás teniendo alguna creencia en algo, pero luego te dices ser ateo. Algo estás creyendo. Digo, no, la naturaleza no tiene una entidad propia, existe como un ente diferente a nosotros, tiene conciencia, se nos comunica cosas. No, pues este tipo de cosas que parecen un poco absurdas y un poco tal, pues hay gente que las cree y está al orden del día, que no es tampoco una locura que piensan cuatro marginados. No, está al orden del día. Mucha gente que le preguntas te va a decir cosas así, te va a decir, no, es que estamos maltratando a la naturaleza y nos quieren mandar mensajes o cosas así. Por cierto, que el volcán pasa, y ha pasado siempre, que no nos están mandando ningún mensaje a nadie. O sea, el volcán no es ni cambio climático ni nada, no tiene nada que ver con nada de eso, es un volcán, o sea, han pasado volcanes durante toda la vida. O sea, sí, yo me pongo a pensar en esto y es muy común, o sea, en la cultura popular que se adopten creencias completamente ajenas a cierta fe que solía tener la importancia cultural que merecía justamente la Edad Media, rezagos ya dentro de la Ilustración y dentro de la modernidad, pero actualmente es algo tan difundido a través más del mercado que del propio Estado, y aquí va el asunto. O sea, es culpa del Estado, es culpa de los estatistas, los socialistas, comunistas. No, sencillamente es algo que se ha difundido como un producto más. Y dentro de la mentalidad del individuo es lo más importante, se adopta cualquier idea, simplemente se dice, vale la pena porque yo creo en esto y porque me da placer, me hace feliz y pues voy a creer que la Pachamama está dando unos mensajes a través de las erupciones volcánicas o que voy a alcanzar el conocimiento divino a través de lo que me venda algún charlatán. Y es algo que incluso hasta el propio cristianismo ha afectado, y tal vez aquí tú, Horacio, podrías mencionar un poco el tema de los televangelistas.
Sí, sí, sí. Sí, Digo que también que el horóscopo, que es una cosa que yo jamás, como hoy en día, he visto que está muy, muy de moda. Muchísimas chavalas jóvenes incluso que están con el tema del horóscopo. Esto de que eres Virgo, eres Libra, eres no sé qué, entonces tenemos compatibilidad. Que a día de hoy estamos viendo gente que se hace o no se hace pareja dependiendo de la compatibilidad que tenga con la otra persona en la carta astral o una cosa así, ¿no? Y quiero decir, parece una tontería, pero sobre todo los chavales adolescentes y todo están cogiendo este tipo de cosas. O los fantasmas, por ejemplo, que también son. No, es que he visto cosas raras y tal y cual, y se achacan a espíritus extraños y cosas así, ¿no? Bueno, pues sí. Decía, por ejemplo, sí, que o sea, había un exorcista que decía, no, tú cuando haces ¿cómo se dice esta? La Ouija, ¿sabes cuál es la Ouija? Que es una sí, antiguamente se ponía muy, muy de moda, ¿no? Se puso muy de moda, ahora parece que un poco más, pero bueno, la Ouija decía, no, es que yo me estoy contactando con fantasmas, con gente muerta. Entonces salió un cura diciendo, bueno, quien no crea en nada, no cree en nada, ¿no? Pero mucha gente que empezó a creer en cosas por culpa de practicar esas cosas. Pero lo que dicen es que no, tú no te estás comunicando con ningún fantasma, te estás comunicando con un demonio, así que cuidado. pero fíjate, o sea, y aquí va también el tema de que conforme los procesos de secularización van diluyendo a la sociedad, y esta es la pregunta que le iba a hacer Horacio, y vemos que se vende más a la religión y a cualquier creencia, porque hay que entender que no todos los pueblos del mundo han tenido la misma religión, que más bien el cristianismo es un fenómeno propio de Occidente, que hemos tenido la suerte de tener un sistema religioso como el cristiano, pero simplemente se van adoptando y se venden y se difunden como productos. Y aquí va el tema, por ejemplo, de los televangelistas y otros charlatanes que han utilizado, bueno, sectas protestantes para venderse, para vender su mensaje y ganar dinero a través de eso. Tal vez el New Age no está tan relacionado, pero es otra manifestación del mismo fenómeno, la creencia como producto. No sé, si es que tú quisieras mencionar algo sobre esto, Horacio, te agradecería enormemente. Bien, en ese punto, a ver, yo no te voy a separar mucho las aguas porque, primero, por una cuestión de prudencia y más considerando de que todos saben que yo soy católico apostólico romano. De hecho, soy dentro de los católicos una suerte de paria porque tengo cierta visión un tanto escéptica, lo cual no quiere decir separado, de algunos procesos modernistas. Pero uno sabe que es hijo de la iglesia, uno sabe qué es lo que es realmente el sustento de la fe católica, que es el magisterio de la iglesia, como así también la tradición, como así también las sagradas escrituras. Entonces, uno cuando ve lo que vaticina San Pío X, mantiene como cierto escepticismo prudente, que es una virtud, dicho sea de paso, una virtud netamente desarrollada por Santo Tomás, en el marco teórico, a algunos procesos más contemporáneos. De esta materia ya otro diálogo. Entonces, por prudencia, voy a separar. A ver, claramente que no podría hablar de los evangélicos, más allá que uno diría son una escisión, digamos, de lo que era la cristiandad medieval. Hay una ruptura, o sea, muchas veces es una reforma. De hecho, reformar es dar una nueva forma, y la forma no debería tener la sustancia, y sin embargo hay un cambio sustancial, en la forma de interpretar. No estoy diciendo ni bueno ni malo, estoy diciendo lo que es, objetivamente hay un cambio sustancial en la forma de interpretar, un cambio sustancial en lo que es la autoridad, una forma sustancial en lo que son los sacramentos, y esto genera a veces algunas desvirtuaciones. No creo que todos los evangélicos hayan hecho de la fe un negocio, como tampoco creo que todos los católicos sean trigo limpio. O sea, porque he visto en las giras que me ha tocado dar de los dos extremos, he visto gente que hacen de la ignorancia un negocio, y no me refiero ni a un credo ni al otro, me refiero a cualquier credo que utiliza la ignorancia de un tercero para cooptar para sí una serie de recursos y beneficios económicos más que interesantes. Lo he visto en primera persona. ¿Bien? Entonces, esto por un lado. Si uno me preguntase,
¿Ha favorecido? Yo diría, bueno, habría que repasar. Yo dejaré que la gente saque sus conclusiones. Lo que yo digo es, ¿qué favorece más? ¿Qué favorece más a que se generen ciertos abusos, digamos? Si uno considera, siendo cristiano, que hay una naturaleza caída, no lo estoy diciendo de una perspectiva netamente liberal. Acá yo me voy a separar un poco del liberalismo, digo, ¿no? Yo acá estoy planteando es, para el cristiano, entiéndase, católico o evangélico, hay una naturaleza caída. Por eso no debería, ni el evangélico ni el católico, creer en esta idea de el ser humano bueno por naturaleza, porque claramente que se estaría equivocando desde el inicio. O sea, ya parte de una contradicción. Entonces, a mí me sorprende algunos que quieren coquetear con algunas ideas políticas que realmente me sorprenden. Pero bueno, lo que voy yo es, si hay una naturaleza caída, esta naturaleza caída, ¿cómo se contiene? Se contiene mediante un sistema de magisterio que permite ciertos límites a las pasiones y los apegos desordenados, o si se libra a que cualquiera pueda generar su propia convicción, su propia interpretación, más allá que tiene algunos cánones, lo reconozco, digo, pero esta es la diferencia, digamos. Pero sinceramente yo no me atrevería a decir que hoy sería parte de esta suerte de, entre comillas, de negocio de la religión, porque creo que se ha generado tanto de un lado como del otro. Por eso quiero marcarlo, digamos. No estoy diciendo que sos ni nosotros los buenos, ni ellos los malos, ni ellos los buenos y nosotros los... No, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, hoy, de repente, alguna persona se enarbola bajo el título de pastor, y esto lo digo yo que entro a las comunidades más pobres, y de repente gente que no tiene ni para comer y que están más preocupados en solventar el 0 kilómetro de un pastor que está casado con una casa de 3 pisos que en su propio bienestar, digamos, de su propia familia. Yo creo que hay que cuidar primero a la patria chica, por un lado. Pero a su vez yo me fijo, bueno, ahí está el error, lo que está en el frente. Cada uno ha montado su propia iglesia, su propio negocio. ¿Y nosotros qué estamos haciendo nosotros? Porque si vamos al caso... Yo, cuando entro a las zonas más carenciadas, no crean que abundan evangélicos o católicos ayudando. La izquierda tampoco. Siempre somos las mismas caras, entrando en los mismos barrios, en los mismos lugares. Y decir, ¿dónde está la obra de tu fe? Concretamente, ¿dónde está la obra de tu fe? ¿Se entiende? Por eso digo, y esto también es un negocio. Claro, uno va a decir, no, porque el pastor, que el diezmo, que la Biblia, que la interpretación, que cada uno arma una iglesia en su garaje. Sí, puede ser o no, no sé. No sé, yo soy católico, yo opino lo que sé. Lo que yo sí sé como católico es que hoy tenemos una curia que está más preocupada por plantar arbolitos y cantar con los pajaritos que por salvar almas. De hecho, hoy tenemos una curia que si hubiese dicho lo que se dice actualmente, hace 200 años atrás, hubiese sido condenada por herejía. A mí no me importa tanto qué hacen los otros credos, me interesa qué hacemos nosotros como católicos. Yo pongo la mirada siempre en lo propio, que el resto se equivoque y yo trataré de ver cómo los puedo ayudar, pero yo no puedo salir a predicar la verdad cuando la verdad ni siquiera está en mí mismo, ¿se entiende? Entonces, yo lo que estoy viendo es, hoy de repente tenemos una curia más preocupada por la relación del Estado y más preocupada por las relaciones de gobierno que por la acción misionera que debería realizarse, que de hecho ya no existen más las acciones misioneras, según el caso. Entonces, acá yo creo que hay un punto en el que el propio católico también se tiene que hacer cargo. ¿Y sabes por qué te lo planteo esto, Hugo? Y lo digo con el mayor respeto a todo el espacio, que tan cómodo me siento siempre. Yo como católico tradicionalista me he dado cuenta, ustedes observen simplemente cómo me manejo en mi vida. De hecho, prácticamente mis redes son casi un reality show, curiosamente lo que más critico, pero fíjense si alguna vez yo fui a comentar algo negativo al muro de alguien, por dar un ejemplo tonto. Fui a comentar algo negativo al muro de alguien. Yo fui a un canal de un evangélico a decirle, estás equivocado en esto o en aquello otro. No van a encontrar, al contrario, he colaborado con muchísimos evangélicos en causas comunes, lo que es los controles de natalidad, el descarte de la tercera edad, un diálogo fraterno enorme. Ahora, ven que yo rezo el Padre Nuestro en latino, que voy al rito tridentino, que dicho sea de paso es totalmente lícito, si vamos al caso, hay que estudiar derecho canónico, y los propios católicos se ponen más violentos conmigo
y empiezan a agredirme, incluso se han metido en la crianza con mi hija, se ponen más violentos conmigo y no se dan cuenta que ellos están dentro de una iglesia tocando guitarra, pandereta, saltando, tirando papelito picado, como si fuese una fiesta de cumpleaños, el sacrificio incruento de nuestro Señor. Entonces, yo lo que digo es, queremos hablar de lo que ha sido un negocio, la religión, cómo se compra y se ven en los kits, empecemos a ver qué está pasando con la iglesia desde 40 años. Y ahí vamos a empezar a ver que claro que hay un negocio, porque más de un sacerdote que no se ha animado a romper filas con el Estado, ha visto cómo con los obispos pueden también conseguir ciertos convenios a través de lo que es el financiamiento público. Si querés que vamos a hablar del problema completo, está bien. Es verdad que algunos han mercantilizado la fe, pero cuidado que a veces en la relación con el Estado también hay algunos elementos que hay que repasar en el camino. Esta es mi posición, por eso digo, capaz que están esperando una condena así, decir, no, que esto, yo soy más prudente, ¿por qué? Porque veo que hay muchas falencias en cada espacio. Yo mismo tengo muchas falencias, por eso mantengo este espíritu prudente de decir, mi fe, ¿la estoy comercializando o no? Por eso dije lo que comenté al comienzo. ¿Quieren saber si se comercializó la fe o no? Vayan a ver cuántas personas hacen de la fe un negocio. Y no me refiero solo a vender un diezmo, vender un rosario, vender una indulgencia. No, pues incluso es un tema que hay que desarrollar porque hay muchos mitos alrededor, ¿no? Digo, o sea, hay un mito con el tema de las indulgencias. Pero digo, acá hay un tema. Yo saben cómo diría que alguien está comercializando la fe en ese punto. ¿Quieren ver lo que es algo de New Age? Piensen en cuántos católicos modernos hay hoy, que uno les pregunta, ¿cuántos hijos vas a tener? Y te dicen, 1, 2. Nadie dice la cantidad de hijos que Dios quiere que tenga, porque ese fue el primer mandato, si vamos al caso. El primer mandamiento de Dios fue crecer y reproducirse. ¿Quién está cumpliendo hoy el mandamiento? Así de simple. Entonces, a mí cuando se me para del frente un hombre que dice, yo creo en Dios, yo me fijo en su vida. Yo diría, es una falacia dominem. No es una falacia dominem. ¿Por qué no es una falacia dominem? Porque si realmente tu fe ha sembrado una semilla en tu corazón y no ha generado frutos, es porque tu corazón era tierra fértil. Si tu primer mandato fue crecer y reproducirte y tenés excusas porque no encontré al hombre ideal, claro que no encontraste al hombre ideal. Si vos tenés una lista así como un supermercado, que tenga plata, que sea lindo, que se haya recibido, que sea... Claro, entonces nunca vas a poder formar familia, porque estás en la lógica del mundo moderno. Yo soy perfecto, entonces quien esté conmigo y se case conmigo tiene que ser igual de perfecto, como todos los seres humanos somos imperfectos, no me caso con nadie. Porque no, porque es una relación tóxica, porque voy a sacrificarme, que me quiero recibir, que quiero viajar, que quiero construir la casa. Y ahí empezamos a ver el problema de fondo. Que todos tienen excusas para mantenerse ellos como yo soy perfecto, yo soy católico, yo hago esto bien, ellos están equivocados, allá afuera. Dice, ¿y tus obras concretas? El primer mandamiento, nada más. Ni siquiera te hablo de los otros 10 mandamientos que vinieron después. El primero. El resto después lo discutimos. Ahí vamos a ver que hay un problema que antañe ateos, católicos, evangélicos. Curiosamente, hay una religión a la que no la antañe. Y es la que está empezando a mermar la base civilizatoria de Europa. Porque entendieron cuál es el valor de la familia y el valor de reproducirse. Hoy todo el sistema lo que necesita, particularmente por 4 metas capitales específicos que están en mi libro, están diciendo todas las naciones del mundo, no te industrialices, no te reproduzcas, bajo esta farsa del 2030 que se vincula al ecologismo, que dicho sea de paso, si quieren hacemos un video especial de cómo el ecologismo es por definición la religión New Age, por excelencia de la religión New Age, el ecologismo. Por donde se mire, la sacralización del ecologismo fue el gran metarrelato del siglo XXI. Y curiosamente, la religión verdadera te dice crecer y reproducirte. La religión falsa del siglo XXI, que es el ecologismo, ¿qué es lo que te dice? No crezcas y no te reproduzcas. Y así está girando el mundo hacia el apocalipsis actualmente. Y este es el debate que hay que darse. Entonces uno cuando dice, ¿cómo damos la batalla cultural? Empezá a generar cultura, que no es escribir un Twitter o hacer un meme. Empezá a formar familia, empezá a formar comunidad y llevar la palabra de Cristo a quienes no la tienen. Y esto es, a mi entender, lo que va a terminar salvando a la humanidad. Perdón por el exabrupto y si me he extendido demasiado. No hay problema, Horacio. Más bien, aquí Benja que comente algo. Porque también habrán más ejemplos y yo justamente me basé en esto que tú mencionabas sobre lo que vendían textos gnósticos o alguna cuestión de gnosis al lado de donde tú estás en Canarias.
Sí. Sí, yo no sé muy bien lo que es porque tampoco me interesé mucho por eso, ¿eh? O sea, simplemente me acerqué un momento a la puerta y tenían ahí como unos panfletos y cosas así que te decían eso, de que te daban como unas clases gratuitas para alcanzar el conocimiento. No sé qué cosa rara. Hay un cartel ahí que pone Gnosis. No sé qué será como una especie de masonería o una cosa así. No sé qué será eso. Pero bueno, veamos si es que hay algunas preguntas. Aquí ya le dejo a Ángel porque justamente no puedo verlas en el sistema de mi teléfono, así que más bien Ángel, tú escoge las preguntas más interesantes que encuentres y públicalas para ir viendo. A ver, saludos Hugo. ¿Es la identidad cristiana más resiliente a la posmodernidad desde la tradición católica o la reformista? Buena pregunta. Creo que en esta pueden responder tanto Horacio como Benja y luego yo dar algún adicional. ¿Qué consideran ustedes que en la posmodernidad, qué tipo de identidad cristiana es la que puede soportar más viendo todos los cambios que estamos viviendo? Que responda Benjo, porque yo no me extendí demasiado, así que él palabra mucho más Venga, te actualizada que yo. toca. Pues es complicado, la verdad. No te sabría decir porque claro, es que la tradición católica está desapareciendo completamente. Claro, que si se siguieran las cosas como tienen que seguirse, pues yo de igual te diría la tradición católica, pero es que casi no queda eso. Casi no queda. Y sí es verdad que los protestantes, en Estados Unidos por lo menos, son mucho más agresivos con esto. Son los puritanos, entonces son mucho más agresivos y mucho más, resisten mucho más. No aquí a la mínima de cambio nos dejamos vender y se va todo tal. Además, no sé, o sea, por eso digo, yo diría que la católica porque es más sólida, más entiende más el sentido de la autoridad, tiene mucha más tradición y está mucho más en la verdad, pero yo diría eso, pero claro, viéndolo a la práctica es que lo que son los países católicos, pues es que Francia, España, Argentina también, nos están metiendo. Hoy mismo salió la ministra de aquí de Igualdad, igual lo queréis apuntar vosotros. Salió la ministra de Igualdad diciendo que todos los niños, sin excepción, iban a tener una educación sexual entre la cual va a estar la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo. Todos los niños, sin excepción, van a aprender a ser tolerantes en ámbitos sexuales y tal así, y que ella va a asegurar que no haya un solo niño que escape de eso. Ni ya sea educación privada, concertada, pública, lo que sea, que ni un solo niño se va a escapar de eso. Entonces tú dices, bueno, sí, por mucha tradición católica que tengas, si te cogen y te obligan y te meten los libros por la boca, y las cosas suyas así, pues, ¿qué le vas a hacer? No sé. Es una pregunta un poco complicada, la verdad, yo no sabría decirte. ¿Algún comentario que tú quieras añadir, Horacio, sobre eso? No, que yo en ese sentido que es muy interesante lo que plantea Benja, pues yo tengo una visión también que insisto, yo soy conservador, esto lo tengo que aclarar 20 veces y lo tengo que volver a aclarar 21 hoy porque la gente a veces espera que yo venga a hablar algún espacio, no digo acá me han tratado con mucho cariño enorme y le tengo un afecto enorme a toda la gente de España Confidencial, digo, pero a veces la gente me invita y esperan que vaya a dar un discurso libertario y decir hay que romper con el Estado cuando todos saben cuál es mi posición al respecto, pero soy realista como conservador. O sea, más allá, yo soy católico, pero soy realista. Y la realidad del conservador es, veamos qué ha sucedido en el tiempo. La realidad del tiempo. Y Benja tiene toda la razón. O sea, hoy, si yo me fijo lo que hace la... A ver, vamos a ser sinceros. Yo me voy al Vaticano y hoy no puedo entrar al Vaticano yo. Por un ejemplo concreto. Yo hoy no puedo entrar al Vaticano. Si todos saben cuál es mi postura respecto a ciertos postulados de la Organización Mundial de la Salud. Yo por mi carnet, yo no puedo entrar al Vaticano hoy. ¿Se entiende? Ahora, yo veo algunos espacios evangélicos que han tenido una defensa acérrima
sobre todo los espacios más tradicionales, digamos, ¿no? Porque sé que hay distintas variantes y expresiones, quiero marcarlo, ¿no? Que tiene una defensa acérrima de lo que es la libertad sobre el cuerpo. Entonces, yo en eso soy realista. Veo el fenómeno de Donald Trump y en los actos concretos Donald Trump, que no es católico, ha hecho más en la defensa contra el globalismo que a algunos espacios específicos de la curia. Quiere rescatar, hay sacerdotes y obispos que realmente son para sacarse el sombrero, pero en esto tenemos que ser realistas. Entonces, igualmente, la pregunta en un sentido ya más metafísico, pues muy interesante la pregunta, en un sentido más metafísico, yo sí diría que el católico lo que debería ser, por el hecho de que se sustenta no solo en las Sagradas Escrituras, sino que se sustenta en la tradición bimilenaria y en lo que es el magisterio, lo que le da una condensidad a su cuerpo identitario, tal como se vio, por ejemplo, del siglo XV, que es un siglo fantástico para estudiar. Solamente esto. Gracias, gracias, Horacio. A ver, Ángel, publica otra pregunta para ir respondiendo. En esta, yo pensaba un poco en todas las opciones que se han planteado en el mundo católico y en el mundo ortodoxo. Por ejemplo, está este columnista de The American Conservative. Yo leo bastantes publicaciones conservadoras en inglés. Supongo que es porque hay más variedad que en español. Y hay este editor del American Conservative que él se llama Rod Dreher, que es un católico, bueno, era protestante, converso al catolicismo, que luego se convirtió a la ortodoxia oriental. Y él plantea el regreso a la opción benedictina, es decir, volver a formar una suerte de monasterios. A mí me parece una cuestión interesante, sobre todo para los tiempos postmodernos y para la persecución que ya estamos viendo puede darse tanto por el propio establishment progresista como por los enemigos externos de Occidente, el Islam, China, pero realmente todavía no sé en qué medida sea tan aplicable. Efectivamente, como Horacio dice, lo primero y lo más importante es la patria propia, la familia. Pero hay que ver cómo se puede expandir eso, desarrollar y sobre todo proteger. Bueno, la siguiente pregunta que hace Gabriel Mármol es, públicale, Ángel, porfa. Ah, no, ya, es que el catolicismo debe buscar la política, al menos conservarlo, porque es comunitario o parte de un cuerpo social. No es como el protestantismo que es súper individualista y diferente. Sí, ¿tú quieres comentar algo sobre esto, Benja? Un poco de dónde surge la mentalidad protestante sobre cuestiones sobre como el individualismo y demás, que supongo que es la tesis de Max Weber. Sí, bueno, a ver, depende en qué sentido, porque claro, esto es muy complicado para tratarlo ahora al final del vídeo, pero bueno, hay que entender que depende de que se entienda individualismo y debe decir, por ejemplo, la salvación en el catolicismo sigue siendo personal. ¿Sabes lo que quiero decir? Y cada persona tiene dignidad humana por ser persona. Ahora, individualismo en el sentido de que cada uno vive la fe por sí mismo o que cada uno puede, ese individualismo que es el que luego afecta y alejarse, o sea, por ejemplo, toda la idea de la confesión, ¿no? La idea de el rezo comunitario, el rosario, por ejemplo, allí no lo rezan y cosas así. Bueno, eso sí es una cosa característica del protestantismo. Es un individualismo no en el sentido de que el ser humano, por ser humano, es digno y él mismo se enfrenta al mundo, sino que la propia fe se vive de forma individual. O sea, cada uno puede coger una Biblia, decir, pues, la sola escritura, ¿no? Cojo la Biblia, interpreto a Jesús de como a mí me dé la gana y lo que ya está. Entonces me fundo mi nueva secta y ya está, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que ha pasado. Por eso hay tantas ramas del protestantismo, dependiendo de las interpretaciones diferentes que tienen de la escritura, ¿no? No, cada uno lo interpreta de una manera y a sus cosas y ahí están todas las discusiones que hay ahí en ese sentido. Y luego sí, evidentemente el catolicismo pues vive la fe de una forma mucho más comunitaria, cuando rezamos el rosario, cuando rezamos en familia, cuando vamos a misa todos juntos, pues, y pues sí, es así. Pero depende también cómo se interprete, digo. Tampoco significa que seamos socialistas.
Aquí algún comentario que tú quieras realizar, Horacio. No, de hecho es muy interesante lo que plantea Benja porque coincide con parte de lo que planteo en mi libro, que en realidad el conservador, quiero aprovechar a hacer un poco de alusión en lo que es el conservadurismo, ¿no? No cae en los reduccionismos propios de las ideologías, es decir, no parte de la premisa de que el hombre es un ser autónomo que nace en libertad, autosuficiente, y pido perdón si se escuchan los gritos de mi hija de fondo, pero bueno, cosa que tenemos los padres cuando nos dedicamos a esto, pero digo, cree en la vida comunitaria, es decir, Russell Kirk era católico, de hecho, se de paso, Russell Kirk, católico, asesor de Ronald Reagan, escribió qué significa ser conservador, que es una obra maravillosa para el que quiere conocer los principios conservadores. Él plantea, el conservador cree en la vida comunitaria, porque sabe que de hecho la comunidad y la sociedad es incluso más perfecta que la familia. Y uno va a decir, ¿cómo? ¿No es que la familia es el núcleo de la sociedad? Claro que sí, es el núcleo, pero la sociedad es más perfecta. ¿En qué sentido? Si yo voy con mi esposa y mi hija a vivir solos en el medio de un campo, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir? Mantener ese núcleo, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir? Porque no tengo la omnisciencia de la medicina y del trabajo. Ahora, la sociedad puede prevalecer durante mucho más tiempo, como ha sucedido con la sociedad cristiana, de generación en generación. Puede sobrevivir, ¿se entiende? Conservando su identidad. Esto es lo que yo marco, o sea, la vida comunitaria no es el comunismo, que es una forma de forzar la inclusión. ¿Se entiende? Esta idea de igualdad forzada, porque de hecho el conservador cree en los principios de la diversidad y la diferenciación, sino es en la participación voluntaria de las comunidades constituidas. ¿Se entiende? Entonces, yo en eso coincido con Benja, quería marcar simplemente de pequeño paréntesis, qué importante lo que plantea, porque de hecho para el cristiano en general, acá hay algo que es muy interesante. Hay tres grandes puntos que el cristianismo viene como a ser, entre comillas, superador o diferenciarse, si lo quieren en estos sentidos, de lo que era la filosofía griega, porque comparten en algún punto lo que son ciertas visiones aristotélicas en cuanto a virtud. La virtud de la templanza, la virtud de lo que es la valentía, la virtud de la honradez, pero hay una serie de virtudes, son tres en particular, que resaltan en el cristianismo que antes no eran consideradas, particularmente la caridad. Y la caridad que luego se transforma o se entiende en un sentido de misericordia. Y esto es fundamental para entender la sociedad en la que se vive, o la que se debería vivir, o en la que se vivió hasta no más de 200 años, digamos, ¿no? Entonces, quería marcar este punto, decir qué importante que es resaltar este sentido de comunidad. Quizás estoy un poco incisivo con este tema hoy, así que pido disculpas, pero quería marcar y hacer eco de las palabras de Benja. No hay problema, gracias, Horacio.